Feliz sábado, mis hermanos, pueblo del Señor, que Dios nos bendiga en este precioso día del Señor. Comenzamos con nuestro espíritu de adoración y para ello les invito para que cantemos el himno número 28. Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor. Les invito a que continuemos cantando la doxología número 77. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Sin igual, para siempre reinará su creación, se alegra en adorarlo, sea exaltado el Señor con mi vida también. Querido Padre Celestial, agradecemos la bondad y la misericordia que usted nos manifiesta al darnos vida. Y ahora, al acercarnos al trono de gracia, permítanos encontrar el oportuno socorro para nuestras vidas. Háblenos por medio de su palabra y utilice a su siervo, al pastor Gerardo Godoy, para que hoy sea instrumento de bendición para cada una de nuestras vidas. Comenzamos este programa buscando el Espíritu de Dios, el perdón para nuestras vidas y la fortaleza para seguir adelante. Gracias por escucharnos,
por atender nuestras necesidades y por responder a nuestras oraciones. Sabemos que lo hace, porque hoy, como siempre, oramos en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito para que continuemos cantando las estrofas del himno 508. Contendamos siempre por nuestra fe. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así vamos a orar, vamos a ponernos de rodillas y vamos a tener la oración. Querido y amante Padre Celestial, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por darnos esta linda oportunidad de estar en tu santa presencia y pedirle que bendiga de manera muy especial a los que estamos reunidos para adorarlo y glorificarlo en espíritu y en verdad. Queremos suplicar su presencia y que sea usted, mi Dios, el que bendiga la predicación y que bendiga su palabra. Quédese con nosotros desde principio a fin. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Este es el momento en el que todos podemos participar en la adoración, devolviendo al Señor lo que a Él le pertenece.
nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Póngase en contacto con un tesorero de iglesia local. Gustosamente, él estará a su servicio para que pueda participar, dándole al Señor lo que Él nos ha dado con bendición. Mientras nosotros apartamos lo que es del Señor, vamos a entonar las estrofas del himno 412, todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Feliz sábado, niños. Nos sentimos muy felices en esta hermosa mañana porque el Señor nos ha regalado un día más, nos da la oportunidad cada día de conocer más de su palabra, y en esta mañana les traigo una hermosa historia que creo que todos ustedes ya han escuchado de ella, pero cada día aprendemos más al escucharla varias veces. En esta mañana quiero hablarles de la historia de el horno de juego, ¿verdad? Que nosotros le tenemos mucho miedo al juego. Yo le tengo miedo al juego, a acercarme a un juego, porque sé que me voy a quemar. Entonces en esta mañana vamos a ver de qué se trata esta historia. Dice que en Daniel lo encontramos, dice que el rey Nabucodonosor construyó una estatua. Era muy, pero muy grande. Tenía 70 codos de altura y 6 codos de ancho. Y la construyó para que la adoraran. Él dio la orden a los sátrapas, a los líderes, a los reyes, que todos se postraran delante de la estatua para adorarla. Cuando escucharan el sonido del arpa, de la flauta y también de la bocina, ellos tenían que postrarse delante de la estatua. Pero saben, no todos se postraron delante de aquella estatua. Habían 3 jóvenes que ellos no se postraron, y unos hombres alrededor de ellos estaban observando que ellos no
habían obedecido la orden que el rey había mandado. Entonces se fueron donde el rey y le dijeron: Rey, hay 3 jóvenes hebreos que no han obedecido lo que tú has mandado. Entonces el rey se enojó y dijo: manden a traer a los 3 jóvenes y pónganlos delante de mí. Se fueron y trajeron a los jóvenes. El nombre de los jóvenes era Sadrac, Mesach y Abednego. Cuando ellos estaban frente del rey, el rey les dijo: con que ustedes no han obedecido la orden que yo he mandado. Les voy a dar una tan sola oportunidad para que ustedes, cuando escuchen el sonido, ustedes puedan adorar a la estatua que yo he mandado hacer. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que ellos estaban nerviosos, estaban preocupados y del miedo obedecieron al rey? No, ellos le dijeron: pues no vamos a adorar ni a la estatua ni a tus dioses. Nosotros solo nos postramos delante de nuestro Dios. Le dijo el rey: vamos a ver, vamos a mandar a meterle fuego al horno 7 veces más y a ver qué Dios los va a librar. Entonces los jóvenes le dijeron, muy seguros y muy confiados en Dios: nuestro Dios nos librará del fuego. Entonces, ¿cómo creen que estaba el rey? El rey estaba muy furioso, sus mejillas estaban rosadas de la cólera. Entonces le dijo a unos hombres muy fuertes, le dijo: agárrenlos y échelos en el fuego para que se quemen. Pero, ¿ustedes creen que así pasó? No, se quemaron los que echaron a los jóvenes. Pero lo más asombroso fue que cuando el rey vio a los jóvenes, no solo habían 3, sino que habían 4 jóvenes, y el último era semejante al Hijo de Dios. Muy asombrado dijo el rey: si fueron 3 jóvenes los que echamos, ¿por qué hay 4? Entonces todos asombrados dijeron: qué extraño, ¿por qué hay 4? Entonces el rey llamó a los jóvenes, a Sadrac, Mesach y Abednego, que salieran del fuego. ¿Y cómo creen ustedes que venían aquellos jóvenes? Miren, traían sus ropas sin ningún pedacito quemado, no olían a humo. Ellos venían como que no habían entrado en aquel horno que ardía. Ustedes han visto un fuego que arda, ¿verdad? Que esté bien encendido. Así estaba aquel horno. Y ellos no venían ni siquiera su pelo quemado, o sea, no olían ni a humo. Entonces el rey quedó asombrado. Dijo: bendito el rey de Sadrac, Mesach y Abednego. Y entonces él dio la orden de que todos adoraran al Dios de estos jóvenes. Niños queridos, en esta mañana, cuando nosotros somos fieles a Dios, donde quiera que estemos, Él nos librará, Él nos ayudará y Él nos cuidará de cualquier cosa que usted vaya a pasar en esta vida. Debemos pedirle a Dios en esta mañana que nos ayude a serle fiel, no porque nos van a echar en un horno de fuego o porque nos vamos a quemar en el infierno, no, porque Dios nos tiene preparadas mansiones celestiales muy bellas donde quiere que nosotros vayamos con Él, y para eso debemos ser fieles hasta el fin. Debemos pedirle a Dios cada mañana, todos los días, que nos ayude a ser fiel como estos jóvenes y a salir vencedores. Que nuestro deseo siempre sea, niños, obedecer lo que Dios nos manda. Si nos dicen a nosotros: no adores en sábado porque el domingo es el día de reposo, no. Nosotros debemos adorar al único Dios que hizo el sábado, y sabemos que Él lo dejó en su palabra, y lo que dejó en su palabra, a eso debemos ser fieles
para ser unos grandes hombres y dar ejemplo a mucha gente que no conoce de Dios, de la fidelidad, y que cuando somos fieles, Dios sabe premiarnos. Que Dios les bendiga. Bye. Bendiciones. La sangre que Cristo vertió por mí en el Calvario, la sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Alcanza las montañas más altas y fluye a los valles más bajos. Oh, la sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Disipa mis dudas y calma mi ser. Se lleva mi aflicción, la sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Alcanza las montañas más altas y fluye a los valles más bajos. Oh, la sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Nunca, nunca perderá su poder. Nunca, nunca perderá su poder. Muy buenos días a todos mis hermanos queridos que nos están sintonizando ahí en sus hogares, o a todos los televidentes que hoy nos están escuchando, nos están viendo en esta oportunidad. Le damos gracias a Dios porque vamos a predicar su palabra. Antes de hacerlo, vamos a dirigirnos en oración para que el Espíritu Santo nos conduzca en el estudio de su bendita palabra. Oremos. Te damos gracias, Padre eterno, por esta oportunidad que nos das de llegar ahí al hogar, a la casa, o ahí a donde se encuentran nuestros televidentes. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Que el Espíritu Santo nos dirija y nos conduzca al estudiar, Señor, los principios de las Sagradas Escrituras. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Es un placer dirigirnos a ustedes en esta ocasión
para poderles presentar el tema titulado ¿Por qué defender la libertad religiosa? ¿Por qué defender la libertad religiosa? Nuestra lectura bíblica la encontramos en Josué 24:15. Josué 24:15. ¿Qué nos dice la lectura de la palabra de Dios en este libro? Josué 24:15. Dice así la palabra de Dios en este libro, Josué 24:15. Encontramos que la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En marzo de 1997, dos adventistas llamados Gatzimurat y Tatiana Gatsiyev, ambos rusos, fueron llevados a la plaza de la ciudad de Buynaks. Allí ellos fueron quemados, ahí fueron rociados por gasolina, y todos, unos 5,000 fanáticos se juntaron, y después de sacar a la pareja de un automóvil, la sentenciaron a morir abrazados por las llamas. Toda la multitud gritó aprobando el hecho. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Porque Gatzimurat, un ex musulmán que se había hecho adventista, había hablado demasiado de su nueva fe. Gatzimurat y Tatiana eran ahora adventistas. Estaban hablando, según los fanáticos, estaban hablando demasiado de su fe. Así que fueron encarcelados, fueron torturados, y después de 2 días, en la plaza pública de aquella ciudad, fueron calcinados. Toda la multitud gritó aprobando aquel hecho. Qué horrible crimen. El fuego de la intolerancia religiosa y la violencia había extinguido la libertad religiosa. ¿Por qué debemos defender la libertad religiosa? Esa pregunta nos la vamos a contestar a lo largo de esta predicación. A través del mundo, a lo largo del mundo, se ven constantemente casos de atropello a la libertad de religión que tienen las personas. Por ejemplo, en Orissa, un lugar llamado Orissa, India, en agosto de 2008, extremistas hindúes atacaron a una escuela adventista y a miles de casas de hogares cristianos y de hogares adventistas. Miles de casas, 30 templos adventistas fueron atacados por los vándalos. Esta ola de violencia de la región, otra ola de violencia en la región de Kandamal, obligó a 50,000 cristianos a alojarse en campamentos de refugiados. Un pastor adventista fue decapitado por extremistas hindúes en agosto del 2008. Samuel Naik, pastor adventista de Pulwani, y su madre fueron también asesinados durante la violencia anticristiana que dominó la región. Estos son algunos ejemplos de persecución y de intolerancia religiosa que nosotros vemos a lo largo del mundo. Son algunos pequeños ejemplos de ese abuso, de esa intolerancia contra la religión que se da en nuestro mundo.
Surge la pregunta nuevamente, queridos hermanos, amigos televidentes, ¿por qué nosotros como iglesia debemos defender la libertad religiosa? Leíamos en la lectura bíblica, en Josué 24:15, y ahí nos dice Josué: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Miren cómo recalca Josué esta libertad de elección que tiene el ser humano. Si mal os parece servir a Jehová, es decir, si no quieren servir a Jehová, les dice Josué al pueblo de Israel, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, amigos, televidentes, podemos ver que Josué presenta por lo menos 3 opciones de adoración. Los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, les dice al otro lado del río, los dioses de los amorreos, pero él presenta la mejor opción. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero él deja bien claro, bien establecido, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Entonces el principio de la libertad religiosa se presenta a lo largo de toda la Escritura. Debemos establecer algunas definiciones importantes. Los derechos de libre conciencia y libertad religiosa son inherentes a cada persona creada por Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo especiales por esa misma razón, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Él. Tenemos conciencia, tenemos libertad para decidir y por lo tanto, por esas razones nosotros somos la corona de la creación. Y Dios también le dio al hombre podríamos decir, esa facultad para señorear, dice, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todos los animales, sobre toda la creación. Dios le dio al hombre esa facultad de poder señorear, de poder gobernar o de poder administrar la creación que él había hecho. Pero también le dio al hombre el libre albedrío, la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Por lo tanto, la libertad religiosa es el derecho del individuo a determinar su propia relación con cualquier doctrina, principio, requerimiento. Así como el derecho de sostener y practicar libremente esa creencia. Ni la iglesia ni el Estado pueden, por medio alguno, tratar de sojuzgar la conciencia del individuo o forzarlo a creer o a practicar nada que sea contrario a su voluntad o a los dictados de su propia conciencia. Hagámonos las siguientes preguntas, mis queridos hermanos, amigos que nos están viendo en esta ocasión. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Acaso es un crimen no creer lo mismo que la mayoría? ¿Es un crimen no creer lo mismo que la mayoría? ¿Acaso es un crimen observar el sábado como día de descanso religioso? ¿Es un crimen no ir a la iglesia o a la sinagoga o a la mezquita? Algunos gobiernos contestan que sí, también algunas personas contestan que sí es un crimen no ir o a la mezquita o a la sinagoga, o no practicar la religión oficial o la religión de la mayoría. Muchos contestan que sí, y los que contestan que sí son los que representan el mayor peligro o la mayor amenaza para la libertad religiosa. Y lo más preocupante es que la libertad religiosa sea también o esté amenazada también por personas religiosas. Eso es lo más preocupante, que nosotros siendo religiosos no
no practiquemos la libertad religiosa o no creamos en la libertad religiosa o querramos imponer nuestra fe por la fuerza a las personas. Otras preguntas importantes que nos debemos contestar. ¿Somos personas raras? ¿Somos personas raras? Si defendemos la libertad religiosa, ¿somos malos ciudadanos? ¿Somos opuestos a lo que es correcto? ¿Estamos intentando destruir nuestro país al defender la libertad religiosa? De ninguna manera. Al defender y proteger la libertad religiosa, somos fieles a aquellos que luchan por los derechos humanos. Y aquí hay otro tema muy importante, mis queridos hermanos y amigos, la defensa de los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos es la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de religión y tener cada persona su propio criterio respecto a la fe. Al defender la libertad religiosa, somos leales a la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que declara en su artículo 18. Esto declara el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Reza así, dice así: todo ser humano tiene derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia y la libertad de manifestar esa religión o creencia por la enseñanza, por la práctica, por el culto o por la observancia, ya sea en público o en particular o en privado. El tercer secretario general de las Naciones Unidas, llamado U Thant, comentó respecto a este artículo de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Comentó lo siguiente, que este derecho es un prerequisito esencial para la paz en la casa y en el mundo. Para que haya paz, dice, en el hogar, en la casa y en el mundo, debe respetarse el derecho de escoger el culto o la fe o las creencias religiosas que la persona desee tener. Muchas de las guerras, de los conflictos, se deben especialmente a que las personas no respetan en el mundo, las personas no respetan el derecho que tienen los demás a escoger su propia fe, su propia religión y sus propias creencias o doctrinas. Dios también, mis queridos amigos y hermanos, tiene una declaración de derechos humanos. Y saben que podríamos decir que la declaración de derechos humanos de Dios es los 10 mandamientos, la santa ley de Dios. Porque ahí dice, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Ahí se presentan los derechos que tenemos como personas y que nosotros no podemos robar, no podemos matar, no podemos codiciar los bienes de las demás personas, porque cada persona tiene derecho a tener sus propiedades, a tener su pareja y nadie se la puede quitar. Entonces, así como los adventistas defendemos la ley de Dios y la predicamos, esa declaración de derechos humanos de Dios, que son los 10 mandamientos, podríamos decir que esa es una declaración de los derechos humanos de Dios. Así también debemos defender la libertad religiosa en nuestro mundo. Repetimos la pregunta: ¿por qué los adventistas del séptimo día defienden la libertad religiosa? Hay varias razones. La primera razón es que la libertad religiosa es un don divino. La libertad religiosa es un don de Dios. Dios creó hombres y mujeres con libertad de escoger. Aunque fue arriesgado, lo hizo así, porque nos ama y porque quiere tener una relación de amor con nosotros. Él nos da el derecho de elegir, el derecho de decir sí o no, porque su gobierno se basa en el amor, y el amor se debe expresar libremente. Debe haber libertad para seguir. Dios no nos puede obligar a que le sigamos. Él
nos da la opción de poderle servir, de poderle amar. Moisés también respetó este derecho humano, este derecho a la elección y a la decisión personal. Vean, en Deuteronomio 30:19, Deuteronomio 30:19, ahí nos dice la palabra de Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios da opciones, Dios da alternativas. Podemos escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Aunque Él nos invita a que escojamos la vida, nosotros somos libres para escoger lo que bien nos parece, porque Dios nos ha dado esa facultad, nos ha hecho, dice el salmista David, un poco menor que los ángeles, porque podemos decidir, podemos elegir. Lo mismo dijo, el mismo principio lo presenta Josué, ¿verdad? Como ya dijimos anteriormente, Josué le dice al pueblo, pueden servir a los dioses de sus padres, los cuales sirvieron del otro lado del río, pueden servir a los dioses amorreos, pero yo serviré al Señor, yo serviré a Jehová. Ahí está el principio de la libertad. Jesús también respetó la libertad de religión y de pensamiento. Vemos algunos casos. Jesús, el maestro, el mejor maestro que ha existido, también Él respetó la libertad que tiene cada ser humano de elegir. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 9, para que veamos que la libertad religiosa tiene una base bíblica en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lucas 9, 53 al 56. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Lucas 9, 53 al 56. Dice así la Escritura: pero no lo recibieron, porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Hermanos queridos, los discípulos manifestaron una actitud incorrecta, negativa. Cuando los samaritanos no los recibieron, ni a Jesús recibieron, ni a sus discípulos, ni a ellos, entonces ellos manifestaron una actitud de intolerancia y una actitud, un deseo violento. Le dijeron a Jesús: Señor, haz que oremos para que así como Elías hizo descender fuego, que así al pedir nosotros, Dios haga descender fuego sobre estos samaritanos y los consuma. ¿Qué le dijo el Señor? Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre vino a salvar las almas de los hombres, no a condenarlas. Por lo tanto, Jesús nos presenta una visión equilibrada y no sectarista de la fe y de la religión. También ahí mismo, en el capítulo anterior, en Lucas 9:49, nos dice la Escritura, Lucas 9:49 al 50. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Vean ustedes otro ejemplo de la actitud de Jesús, no sectarista, no divisionista, no separatista. Jesús le dijo a Juan: no, déjalo, si está expulsando demonios en mi nombre, déjalo, porque el que no está contra nosotros, con nosotros es.
Otro ejemplo que encontramos en Juan 4, 20 y 24. Juan 4, la historia tan conocida de la mujer samaritana en el pozo de Sicar. Juan 4, 20 al 24. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Nuestros padres adoraron, dice la mujer samaritana, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis los que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Mis hermanos, Jesús le enseñó a la mujer samaritana en cuál es la verdadera religión. Él le dijo que la salvación venía de los judíos, y también le dijo que no importa en qué monte se pueda adorar a Dios, ya sea en el monte Gerizim o en el monte Ebal, no importa, lo importante es adorar a Dios, le dijo, en espíritu y en verdad. Le mostró cuál era la verdadera religión, le mostró que la salvación venía de los judíos, pero también la llevó a esta comprensión de una manera apropiada, de una manera que la samaritana aceptó esa propuesta de Jesús de la verdadera religión. Vemos, por lo tanto, repetimos, la visión equilibrada y no sectarista de la fe y la religión que Jesús quiere que sus seguidores también podamos ejemplificar. Y en Apocalipsis 3:20, la tierna invitación de Jesús, ¿qué nos dice el Señor? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús dice, yo no voy a forzar tu puerta, yo no voy a entrar a la fuerza, yo voy a entrar si tú abres la puerta de tu corazón. El principio de la libertad está presentado en este hermosísimo versículo de la Biblia, Apocalipsis 3:20. La libertad es un don de Dios, y la libertad religiosa es un feliz efecto de este don. Yo tengo el don de la libertad y debo protegerlo y debo compartirlo, así como todos los hijos de Dios que tenemos este privilegio. La segunda razón por la cual debemos proteger la libertad religiosa es porque debemos ser fieles a nuestra historia. La libertad religiosa es un don proveniente de nuestros pioneros. La hermana White escribió, Helen de White escribió, todo hombre tendría libertad para adorar a Dios según el dictamen de su propia conciencia. Esta cita la encontramos en el Gran Conflicto, página 294. Ella se refiere a los padres peregrinos que vinieron de Europa a América, y ella dice que en América encontrarían la libertad para adorar a Dios, libertad que no tenían en su tierra, en Europa. El 21 de junio de 1889, nuestros pioneros fundaron la Asociación de Libertad Religiosa Nacional. Firmaron una declaración de principios que incluía, esta declaración de principios nos dice así: nuestros pioneros sostuvieron lo siguiente acerca de la libertad religiosa. Creemos que es lo correcto y que debe ser el privilegio de todo hombre adorar de acuerdo a lo que dicta su propia conciencia. 4 años después fundaron la Asociación Internacional de Libertad Religiosa, por sus siglas en inglés, IRLA, Asociación Internacional de Libertad Religiosa. Esta organización
lleva a cabo congresos, organiza congresos mundiales, simposios internacionales y seminarios sobre la libertad religiosa. Entonces, la segunda razón, la primera es que es un don de Dios, la segunda es que es un regalo de nuestros pioneros, la libertad religiosa. Es un principio que sostuvieron nuestros pioneros. La tercera razón por la cual los adventistas defendemos la libertad religiosa es porque esta es determinante para cumplir la misión profética de la iglesia, la cual es preparar discípulos, hacer discípulos en todas las naciones y prepararlos para la segunda venida de Cristo. Necesitamos trabajar con los 4 ángeles que están conteniendo los vientos devastadores de guerra. Recordemos, la persecución no ayuda al evangelismo. La persecución acaba con el evangelismo. Es un mito creer que la persecución mejorará nuestras oportunidades y capacidad de cumplir nuestra misión para evangelizar al mundo. Para evangelizar al mundo necesitamos libertad religiosa. Alguien podría decir, pero recordemos que allá en Hechos capítulo 8 nos habla, nos habla Lucas de que la iglesia fue perseguida y entonces los cristianos de Jerusalén tuvieron que salir de esa ciudad de Jerusalén, huir a Judea y a Samaria a causa de la persecución de parte de los judíos para los cristianos. Y cuando iban por Judea y por Samaria iban predicando y más bien la persecución sirvió para que la iglesia creciera, que la iglesia, que los creyentes, que los discípulos se multiplicaran. Y también nos dice el Conflicto de los Siglos que en la página también 294 nos dice que los padres peregrinos, refiriéndose a los padres peregrinos, que la persecución y el destierro abrieron el camino de la libertad. Oigan bien esto, la persecución y el destierro de los padres peregrinos, de los cristianos que vinieron de Europa a América, abrió el camino de la libertad religiosa. Pero es cierto también, sí es cierto que la persecución puede favorecer el crecimiento de la obra de Dios, pero también es cierto que si no hay persecución religiosa, si hay libertad religiosa, es más fácil y más favorable predicar el evangelio y cumplir la misión. La cuarta razón por la cual debemos defender la libertad religiosa, los cristianos y los adventistas debemos defender la libertad religiosa, es que debemos ser fieles a la visión de nuestros pioneros. ¿Cuál era la visión de nuestros pioneros? Elena de White escribió: la bandera de la verdad y de la libertad religiosa desplegada por los fundadores de la Iglesia Evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos transcurridos, desde entonces fue en este último conflicto confiada a nuestras manos. La iglesia evangélica se refiere a la iglesia de Dios, la iglesia apostólica, la iglesia a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, ese pueblo fiel que se mantuvo sirviendo al Señor a lo largo de la historia. Ellos sostuvieron la libertad religiosa como un derecho de cada ser humano. Y en estos últimos tiempos, ese privilegio de la libertad religiosa fue el derecho y el deber de defender la libertad religiosa fue encomendada a nosotros, los adventistas del séptimo día. Si nos preguntan personas que no son de nuestra iglesia, ¿por qué están haciendo esto? ¿Cuál es el interés de ustedes al defender la libertad religiosa? ¿Por qué defienden los adventistas del séptimo día la libertad religiosa y aún la libertad de aquellos que no son adventistas, de aquellos que no comparten la misma fe? También no solamente defendemos la libertad religiosa, sostenemos que debemos
defender la libertad religiosa de nuestros miembros, sino también de otras personas que no son de nuestra fe. ¿Por qué lo hacen los adventistas? Porque nuestra respuesta debe ser la siguiente: estamos defendiendo sus derechos, los derechos de cada persona, porque creemos y servimos al Dios que nos dio estos derechos. Estamos defendiendo, al defender la libertad religiosa, estamos defendiendo los derechos de cada ser humano a tener su propia fe, porque Dios le dio a cada ser humano la libertad de decidir. Y esto se convierte en un poderoso testimonio para el mundo, que la iglesia defienda la libertad religiosa y respete la creencia y el pensamiento de cada persona, no importa de qué religión sea. Eso es un poderoso testimonio para el mundo. Hay una invitación muy especial que nosotros debemos atender. Una invitación muy especial a defender la libertad religiosa. Los adventistas defendemos la libertad religiosa porque está amenazada. Es un derecho humano fundamental. ¿Por qué defendemos los adventistas la libertad religiosa? Porque es un derecho humano fundamental, reconocido. Es un don de Dios, y los regalos de Dios se aprecian. Debemos valorar los dones de Dios, los regalos de Dios. También defendemos la libertad religiosa porque es nuestra historia, es nuestra identidad, es nuestra misión profética. Es porque estamos defendiendo esta causa noble. Y esta es la razón por la que estamos defendiendo esta causa noble. Y todos y cada uno de nosotros podemos ayudar a defender la libertad religiosa. ¿Cómo podemos ayudar a defender la libertad religiosa? Apoyando a la Asociación Internacional de Libertad Religiosa, informándonos, documentándonos, investigando todos esos seminarios, esa información que está al alcance de nosotros, que la Asociación Internacional de Libertad Religiosa de la Iglesia publica. Apoyemos a los que están defendiendo esta importante causa. Apoyemos también a nuestro director de libertad religiosa de nuestra iglesia. A veces pensamos que ese es un cargo que no es importante, que realmente no vale la pena nombrar a un director de libertad religiosa porque, según nuestro parecer, no hace mayor trabajo. Pero es importante que apoyemos al director de libertad religiosa de nuestra iglesia. Además, para defender la libertad religiosa debemos practicar los principios de la libertad religiosa en nuestra propia vida diaria. Es decir, debemos tener buenas relaciones con todos los religiosos, con todos los que practican diferentes creencias. Debemos ser amigos de todo. Debemos ser amigos del católico, del evangélico, del mormón, del testigo de Jehová. Debemos ser amigos de todo mundo. Como dice Pablo, para ganarlos tenemos que hacernos amigos. Dice el apóstol Pablo que debemos hacer amigos, nos debemos hacer amigos de ellos, debemos identificarnos. No debemos crear barreras de separación a causa de la fe. La religión no debe servir para producir barreras o muros de separación. Más bien la religión o nuestra fe debe servir para crear puentes que nos unan con las demás personas, a pesar de que no comparten nuestra misma fe. También agradezcamos a Dios por la libertad religiosa que tenemos. Oremos para que los perseguidos, para los que están siendo perseguidos, ya que nosotros somos hijos e hijas de Dios, discípulos de Jesús, somos cristianos adventistas del séptimo día, y nosotros debemos preocuparnos por la persecución, por los abusos y por la violencia de la cual son objetos muchos cristianos a lo largo del mundo. No podemos asistir tranquilamente a nuestras congregaciones mientras que otros creyentes o personas son masacrados, o mientras mujeres son violadas y niños son esclavizados, simplemente porque no tienen la religión de la mayoría o no tienen ninguna
religión. No nos podemos quedar de brazos cruzados ante esta realidad que sucede en el mundo. No podemos quedarnos parados mientras iglesias son destruidas por multitudes fanáticas y constituciones de algunos países que sentencian a muerte a los que tienen una religión diferente a la del Estado o cambian de fe. No podemos quedarnos parados mientras algún miembro de nuestra iglesia, trabajador o estudiante, es afectado en su trabajo, pierde su trabajo, o es reprobado en su centro de estudios por guardar el sábado, o es obligado a asistir a clases o a practicar exámenes en ese día. Debemos hacer algo, debemos ayudar a nuestros hermanos a que se les respete su derecho de libre religión. Dios nos ayude a comprender la importancia de defender este derecho tan sagrado para cada ser humano. Que Dios nos ayude, mis hermanos, mis queridos hermanos, en esta misión que tenemos. Defendemos los 10 mandamientos, la ley de Dios, el día de reposo, y hablamos también de cuidar nuestro cuerpo, y le hablamos a la gente del mensaje de los 3 ángeles o del santuario, pero también tenemos un mensaje que predicar. El mensaje de la libertad religiosa, que todo ser humano tiene el derecho a adorar a Dios de acuerdo a su conciencia. Debemos hablarle de nuestra fe, pero no podemos obligar a nadie que acepte nuestra fe. Recordemos, el Espíritu Santo hará la obra que nosotros no podemos hacer. En esta mañana estoy invitando a cada uno de nuestros hermanos a que se una a esta misión de cuidar, de proteger la libertad religiosa. Un día ya no será posible adorar a Dios libremente, porque su pueblo será perseguido por guardar los mandamientos de Dios y por tener la fe de Jesús. Un día vamos a tener que huir a las montañas, tal vez un día seremos encarcelados o aún podríamos morir por defender nuestra fe. Pero antes de que eso pase, debemos defender la libertad que tenemos de adorar a Dios libremente. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta bendición que tú nos has dado de presentar tu palabra a tu pueblo. Señor, permite que cada miembro de tu iglesia pueda comprender y que todos podamos comprender la importancia de respetar la libertad religiosa. Gracias te damos, Señor, porque podemos adorarte todavía con libertad y sin ningún problema. Podemos ir a nuestras iglesias y podemos profesar nuestra fe sin ninguna dificultad. Te agradecemos, Señor, por ese don maravilloso de la libertad que tú has puesto en nosotros. Ayúdanos, Señor, a siempre orar por aquellos cristianos, por aquellos adventistas y por todos aquellos cristianos que están siendo perseguidos en el mundo por mantener y por sostener su fe. Ayúdale, Señor, a mantenerse firmes hasta el fin. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios pueda bendecirte, mi amigo querido. Que Dios te bendiga y te guarde. Para finalizar nuestra programación en esta hora, les invito para que cantemos el himno 509, Firmes, Fuertes.